Hola a todos, qué bueno es estar nuevamente estudiando la palabra de Dios. Vamos a dedicar un momento de oración para que el Señor nos guíe en este estudio bíblico que tiene un tema muy particular y que nos toca como una gran advertencia para nuestras vidas. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo nos disponemos a ser guiados por tu Espíritu en la entrega de tu palabra, para que haga el efecto en cada corazón según la necesidad. Pedimos que nos enseñe estas lecciones para ser santo como tú eres santo. Confiamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nombres de Dios. Volvemos a los nombres del Antiguo Testamento, los nombres compuestos con Jehová. En el día de hoy estudiamos, como hemos anticipado, el nombre Jehová Nakesh. No es exactamente así la pronunciación en hebreo, pero lo decimos como está escrito. ¿Qué significa este nombre? Jehová, el que castiga. Y esto es un tema que a nosotros siempre nos va a doler, el castigo, la disciplina. El tema de la disciplina de Dios, en el final del estudio bíblico anterior sobre el nombre de Dios en el Nuevo Testamento, hablamos que el nombre Padre viene de la palabra pater y compartimos tres verdades de Dios como Padre. La primera verdad, la verdad de su protección. La segunda, la verdad de su provisión. Y tercera, la verdad de su disciplina. Y el versículo que citamos viene de Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Comienza el versículo 5 justamente haciéndonos pensar en algo. Habéis ya olvidado la exhortación. La palabra de Dios tiene advertencias, tiene exhortaciones, tiene instrucciones, tiene desafíos, tiene mandamientos, pero en este caso hay algo muy particular y es que pensemos como hijos que somos amados por nuestro Padre, que Él, si no obedecemos, va a disciplinar. Dijimos que el Padre Celestial protege, provee y disciplina a sus hijos. La exhortación aquí es bien clara: no menosprecies. En otras palabras, como el mismo contexto de este versículo lo dice, debemos aceptar nuestros errores, pecados y desobediencias. Debemos aceptar ser reprendidos. Hay una armonía entre amor y castigo. Amor y castigo van de la mano en la relación padre-hijo, pero también amor y castigo va también en la relación de Dios y el hombre. El nombre Jehová Nakesh aparece en el libro de Ezequiel y es Dios el que está hablando a su pueblo por medio del profeta. Miremos el capítulo 7 de Ezequiel, el versículo 8 y 9. Vamos a la palabra de Dios para leerla. Dice así: ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor. Es el mismo Dios el que está hablando. Y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones.
y mi ojo no perdonará ni tendrá misericordia. ¡Qué expresión tremenda! Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy el que castiga, que yo, Jehová, soy el que castiga. Y aquí está el nombre de Dios, Jehová Nakesh, Jehová el que castiga. ¿Qué pasó con Israel? Abandonó a su Dios. En medio de las advertencias de Dios, justamente está este nombre. El castigo sería sin misericordia, muy duro, como decimos nosotros, porque Israel persistía en su pecado, en dar las espaldas a Dios, seguía la idolatría y no escuchaba las advertencias de Dios por medio de sus profetas. Fue así que sucedió el cautiverio de Israel a Babilonia. Nabucodonosor vino, conquistó, destruyó, mató y llevó cautivo al pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Uno de los testigos de este castigo fue el profeta Jeremías. Jeremías escribió en Lamentaciones capítulo 4, versículos 11 y 12 estas palabras. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira, encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Versículo 12. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Lo veían como algo imposible, pero Dios cumple con su palabra. Y Él advirtió a Israel que si no obedecían, la maldición estaría con ellos, la maldición de las consecuencias de su pecado. Los israelitas podían decir bien claramente, fue Jehová Nakesh, Jehová el que castiga, y cumplió con su enojo. Recordemos la expresión que muchas veces repetimos, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Dios trata directamente por su carácter santo con el pecado. Y Él cargó el pecado de todos nosotros en Cristo Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por todos nuestros pecados. Y fue sepultado, resucitó y ascendió y hoy vive para interceder por nosotros como hijos de Dios. Pero también es un mensaje a quien no ha creído en Cristo Jesús como su Salvador personal. Que este estudio bíblico les haga recapacitar que lo que dice de Dios en su palabra es verdad. Se cumple, se cumplió y se cumplirá. Hasta hoy, Jehová, el soberano Señor, como estudiamos, no ha cambiado en su rechazo al pecado y su realidad de castigarlo. No podemos jugar con el pecado. No podemos engañar a Dios. No podemos pensar que nos ocultamos de Él y secretamente podemos hacer cosas sin que Él se entere. Observemos lo que dice Hebreos 12, 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. A Dios se le relaciona con el fuego en la Biblia. Hay veces que simboliza el fuego su guía y protección. Tenemos algunos ejemplos como en Éxodo con Moisés. Moisés y la zarza que ardía. Y en medio de esa zarza salió la voz llamando a Moisés. Y él escuchó el llamado de Dios y lo guió
desde esa zarza a ser el líder para sacar de Egipto a Israel y llevarlo a la tierra prometida. Es interesante también que los israelitas durante el desierto estaban seguros y protegidos durante la noche por la columna de fuego que iluminaba en medio del desierto y que mostraba la presencia de Dios con ellos, cuidando y guiando. Este versículo en Hebreos muestra que el fuego también es un símbolo, pero de la ira de Dios. Así se ve al Señor como una ardiente llama de juicio. El Señor, con esa palabra curios, sigue diciendo hoy, Jehová, el Señor, el que castiga y no admite el pecado. Por eso existe el infierno y la condenación eterna para quienes rechazan a Cristo como Salvador. Estas son las palabras que se ven bien claritas en San Juan capítulo 3 y el versículo 36, donde leemos: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Este es otro cuadro en el Nuevo Testamento de este Jehová que castiga. Esto es eterna perdición, esto es condenación eterna, que por la gracia de Dios hemos escapado del infierno y de la condenación al recibir a Cristo el perdón de pecados y confiar en Él para nuestra salvación. Cada uno debe decidir si quiere al Señor como una luz que le guía y le ilumina, o como un fuego consumidor con sus juicios. No se juega con Dios, es cosa seria. El infierno es real y Dios pide de sus hijos: sed santos como yo soy santos. Apartarnos de la práctica pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace tropezar y llevar a caer en el pecado. Pero tenemos que aprender aquí, con este nombre de Dios, esta lección, que es una advertencia, pero también un estímulo a vivir la vida cristiana. Dios disciplina al creyente con severidad, pero tiene también misericordia del que se arrepiente. ¿Cómo sería un poco la disciplina de Dios para los hijos de Dios, para los creyentes en Cristo Jesús? Para eso tenemos que ir a 1 Corintios capítulo 11, donde se ve el relato de la cena del Señor. Por tanto, versículo 28 de capítulo 11 de 1 Corintios. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, examínese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Cómo es esto? Participar indignamente de la celebración del memorial de la cena del Señor. Dice que juicio come para sí. Es este tema de que Dios castiga y derrama juicio cuando practicamos el pecado. Está referido a la iglesia, al creyente en Cristo Jesús. Versículo 30 agrega: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y aquí hay tres maneras que se expresa la disciplina de Dios. Se expresa con enfermedad, debilidad, y muchos duermen. La palabra dormir aquí es la palabra muerte o mueren. Es la misma palabra que se usa
en 1 Tesalonicenses 4 cuando se hace la referencia del arrebatamiento, cuando dice que los que durmieron en Cristo, los que murieron en esta vida, pero con Cristo como Salvador y fueron sepultados, resucitarán. Entonces es la misma palabra que se refiere a morir. Una cosa que debemos decir, que no toda enfermedad que tenemos es producto del pecado. Pero si hay en algunos momentos disciplina de Dios, puede venir en algunas circunstancias con enfermedades. Por eso el pruébese a sí mismo es un examen de conciencia con el Espíritu y la palabra de Dios para ver si tenemos conciencia limpia, conciencia buena, fe no fingida, corazones limpios, lavados en la sangre de Jesús. Y así estaremos protegidos de este actuar de Dios con su disciplina. También dice que hay debilitados. Esas son debilidades en el ser humano con flaquezas porque no viven dando gracias a Dios, no viven en comunión con Dios y se debilitan en sus fuerzas interiores y aún físicas, como hemos expresado. Y el juicio puede llegar hasta Dios quitar la vida. Y hay un ejemplo en Hechos capítulo 5 con Ananías y Zafira que mintieron y dice que cayeron muertos en ese momento. Qué tremenda cosa, pero qué lección y advertencia. Esto nos hace pensar claramente que con el pecado no se juega, con Dios no se juega. Dios nos ama y quiere nuestro bien. Si somos fieles y obedientes a su palabra y su voluntad, veremos la bendición de Dios en nuestra vida, familias y ministerios. Y aunque pasemos pruebas, tribulaciones, enfermedades que no vengan por producto del pecado, sino las enfermedades propias de esta vida, tenemos una tranquilidad absoluta, que Dios no se equivoca y que nos ama. Recordemos Proverbios 28:13 para terminar. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué nombre? Jehová Nakesh, que nos recuerda que Dios disciplina y castiga. Último versículo para el día de hoy, 1 Juan 1:9. Y que esto sea de estímulo a nuestra fe y obediencia al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y volver a la comunión con el Padre y con el Hijo, como comienza este capítulo de 1 Juan 1. Queridos, Dios nos ama. Dios quiere lo mejor para nuestra vida. Seamos obedientes, sinceramente obedientes, y Dios cumplirá su promesa sobre nosotros. Dios te bendiga.